¿Cómo se inició la ciencia? ¿Cómo fue aquel paso en el cambio de pensamiento que originó lo que hoy es una disciplina para conocernos a nosotros mismos biológicamente y conocer el universo y las estrellas? ¿Qué es lo que hace que podamos estar haciendo este vídeo, que podamos grabarnos, que llevemos teléfonos móviles? Porque la tecnología no deja de ser la hija práctica de la ciencia. ¿Cómo se inició todo eso? ¿Y quién fue el que lo inició? Habrá quien piense que fue Einstein o Newton o Kepler o Galileo. Se dice que fue el padre de la ciencia moderna. Pero antes de todo aquello, alguien tuvo que poner algo en su mente que no se había hecho hasta entonces. De la mano de Carlo Rovelli y su libro El nacimiento del pensamiento científico, vamos a indagar sobre ello. Carlo Rovelli no solo es un físico teórico y fundador de la gravedad cuántica de bucles, es un pensador con una sensibilidad especial que la traslada muy bien en sus libros y reviste sus escritos con una humanidad que pone al alcance de todos cosas que son extremadamente complicadas. En el libro del nacimiento del pensamiento científico nos habla de Alessandro de Mileto, una figura olvidada por muchos, pero que sin duda puso la semilla de lo que hoy podríamos decir floreció como ciencia, un cambio filosófico de pensamiento que lo cambió todo. Tales de Mileto, maestro de Anaximandro, propuso que el origen de todo estaba en el agua, y Anaximandro dudó de ese principio y habló de otra cosa que él llamó apeiron, que viene a ser como lo infinito, lo ilimitado, a un concepto un poco abstracto que no define en sí mismo ni con certeza el origen de las cosas, es decir, hay más de mito que de ciencia, pero sin embargo hizo algo de vital importancia, que fue cuestionar a su maestro. Se hizo las mismas preguntas para ver si obtenía distintas respuestas, y en el camino llegó a conclusiones tan interesantes como que la Tierra flota en el universo y no es plana. El libro aborda la historia desde diferentes puntos de vista, desde el teológico o el contexto histórico que se dio en el siglo VI a.C. en Mileto. Sin embargo, lo más llamativo es ese cambio, esa duda que tuvo Anaximandro y que le hizo llevar a conclusiones que en aquel momento no eran fáciles de asimilar. El hecho de que cuestionara lo establecido, de que dudara de lo que le habían dicho, esa duda es la semilla de todo pensamiento científico. Es algo que deberíamos aplicarnos a nosotros mismos. Ni siquiera los grandes científicos logran liberarse de los prejuicios, muchas veces hacia sí mismos. Y un claro ejemplo es Einstein. Nadie duda de que Einstein ha sido uno de los más grandes científicos de la historia. Sin embargo, cuando él, en sus inicios, en su juventud, cuestionó muchas de las cosas establecidas, consiguió que la ciencia avanzara como nunca, salvo con la excepción de Newton, se había conseguido hasta entonces. Sin embargo, Einstein no dudó de sí mismo. Einstein todos lo tenemos como el científico por excelencia. En sus inicios sí que dudó, sí que cuestionó lo establecido y le llevó a romper con la gravedad de Newton y ampliar las teorías de Newton con la relatividad. Lo que le limitó es que una vez llegó a esa conclusión, no fue capaz de girarse hacia sí mismo y dudar de sí como si él mismo fuera su maestro del que hay que dudar. Y cuestionaba la mecánica cuántica, que era una de las conclusiones que salían en sus propias fórmulas. De manera que el hecho de dudar es algo de lo que nos cuesta muchísimo liberarnos. La duda se repele, la duda no es aceptada. Creemos que cuando hemos llegado a cierto conocimiento ya eso es inamovible. Se dice que es más fácil engañarnos que convencernos de que hemos sido engañados. Y eso no es ciencia. La ciencia en estado puro, cuando llega a una conclusión, no la da por terminada, porque la ciencia es una aproximación, no es la verdad absoluta, sino son siempre aproximaciones que cada vez dejan el cerco más reducido
pero nunca se alcanza del todo. Anaximandro dudó de su maestro no por arrogancia, sino por curiosidad. Tener preguntas en la cabeza que no satisfacían las respuestas que estaba obteniendo. Desarrolló una forma de pensar en la realidad que difería mucho de lo que se llevaba hasta entonces, que era, digamos, continuar con lo establecido. Dudar nos ha hecho que a día de hoy hayamos descubierto células, galaxias y hayamos desarrollado una tecnología y sigamos en ello que debería facilitarnos la vida y no hacerla correr peligro. La duda es a día de hoy más necesaria que nunca. Estamos inmersos en un mar de tecnología lleno de información que nos dicen que es falsa siendo verdadera, otra que nos dicen que es verdadera siendo falsa. Cuestionar todo este tipo de cosas, saber detectar los patrones e intentar analizar los conceptos que se nos están dando es vigente. Fue algo tan revolucionario que fue el principio de muchas cosas que siguen floreciendo hoy en día. No podemos conformarnos, no podemos dar por hecho que ya hemos tocado techo, que ya hemos llegado al 10. El 10 no lo alcanzaremos nunca. Es algo a lo que hay que aspirar, pero no dejaremos nunca de aproximarnos. El libro, sobre todo la parte final, también aborda el enfoque religioso que puede tener Carlo Rovelli desde su punto de vista sobre el avance de la ciencia inmersa en una sociedad donde no solo hay ciencia, gracias a Dios. Nos regala con esta historia sobre Anaximandro de Mileto la facultad de poder pensar con inteligencia, porque pensar con inteligencia es pensar en libertad. De manera que es un autor muy recomendado, que se va a entender, que no hace libros extensos, al menos este no lo es. Tengo otros libros aquí también de él, de Carlo Rovelli, como Agujeros Blancos o Helgoland, ambos muy interesantes de los que quizá hablemos en otra ocasión. Si os ha gustado, os invito a quedaros porque hablaremos de muchos más ensayos científicos, de novelas, incluso de películas, de lo que nos vaya apeteciendo o viendo que puede tener o despertar cierto interés para que una bombillita dentro de nosotros nos ayude a, como mínimo, a pensar un poquito mejor.